Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo manipular arrays y trabajar con los ejes. Además de los métodos de indexado y slicing que hemos visto en cuadernos anteriores, NumPy también me ofrece la posibilidad para insertar, eliminar o agregar elementos. También existen algunas funciones y métodos que se realizan a través de los ejes, por lo tanto tenemos que tener bastante cuidado y entender bien cómo funciona. Un array n-dimensional tendrá lógicamente n ejes, es la propiedad axis. La última dimensión van a ser siempre las columnas del array. Por ejemplo, en un array de 2 dimensiones, la primera dimensión, axis igual a 0, serán las filas, y la segunda, axis igual a 1, las columnas. En cambio, si el array tiene 3 dimensiones, la primera dimensión será la profundidad, axis igual a 0, la segunda dimensión las filas, axis igual a 1, y la última las columnas, axis igual a 2. Algunos métodos y funciones como min o sum se realizan a través de un eje determinado. Si no especificamos eje, la propiedad por defecto sería axis igual a none y esta operación o función se realiza para todos los elementos del array. Por ejemplo, para un array de 2 dimensiones, cuando realizamos una operación con axis igual a 0, implica realizar la operación a través de las filas, o sea, realizamos esa operación para cada columna. Si realizamos una operación con axis igual a 1, implica realizar la operación a través de las columnas, o sea, realizaremos la operación para cada fila. Vamos a ver esto con ejemplos para entenderlo un poquito mejor. Vamos a importar los módulos necesarios. Vamos a crear un array de 3×3 con valores de 3, 7 y 9 para la primera, segunda y tercera fila. Esto lo vamos a hacer simplemente creando un array con un PyArray y entrando una lista de listas, la primera con elementos 3, números del 3, la segunda con 7 y la tercera con 9. Vamos a imprimir el array resultante. Aquí tenemos mi array. Y ahora vamos a utilizar el método min del array, ¿vale? Vamos a llamar a media igual array min. Vamos a llamarlo primero sin ningún parámetro, por lo tanto el parámetro axis que va a utilizar va a ser igual a none. Vamos a imprimir la media y vamos a ver el resultado. Como no hemos especificado nada, se realiza la media para todos los elementos del array. Podemos realizar, sin embargo, también la media especificando un eje. Por ejemplo, media igual array min axis igual a 0. Ahora estamos realizando la operación a través de las filas, por lo tanto estamos realizando la operación para cada columna. Vamos a imprimir el resultado para entender lo que sale. Mirad, ha hecho la operación a través de las filas, a través del eje 0, para cada columna, con lo tanto la media pues 633, 633, 633. Bien, vamos a realizar la media para cada fila a través de las columnas, exactamente igual, solo que ahora vamos a poner axis igual a 1. Recordad, un array bidimensional, la última dimensión son las columnas. Vamos a imprimir la media y aquí lo tenemos, 3, 7 y 9. ¿Vale? Ambos resultados, en este caso, son arrays unidimensionales. Bien, vamos ahora a crear un array de 2, 3, 4 con valores aleatorios enteros entre 0 y 10. Vamos a primero poner una semilla para que nos salga todos igual. Por ejemplo, una semilla en 2, 3, 4. Y vamos a crear el array, numpy random randin, ¿vale? Número aleatorio entre 0, 10 y el tercer argumento las dimensiones, un array tridimensional, 2 de profundidad de 3 filas, 4 columnas. Vamos a imprimir el array resultante, aquí lo tenemos. Vamos ahora a sumar todos los elementos del array mediante la propiedad sum. Suma igual array sum. Sum es un método que tiene también la propiedad axis y como no la hemos especificado, pues lógicamente va a tener axis igual a none, la suma se va a hacer para todos los elementos del array. Vamos a imprimir la suma y vemos que se han sumado todos los elementos del array. Bien, vamos ahora a sumar los elementos del array a través de los distintos ejes, a través de su primer eje, de su segundo eje y de su tercer eje, ¿vale? Para ello vamos a llamar suma 1, array sum, a través del primer eje, axis igual a 0, suma 2, exactamente igual,
solo que a través del eje 1 y suma 3 exactamente igual a través del eje 2, ¿vale? Esto será a través de la profundidad, a través de las filas, a través de las columnas. Y ahora vamos a imprimir los resultados, no vamos a imprimir el array original, lo tenemos aquí, pero vamos a imprimir los resultados para entenderlo. Por tanto, print suma 1, vamos aquí a imprimir un separador, ¿vale? Esto se puede hacer pues imprimiendo 30 signos igual y un carácter de escape. Y vamos a proceder a imprimir suma 2 y suma 3. Y vamos a entender lo que sale. Ejecutamos la celda y mira, cuando sumo a través del eje 0, lo que me sale en este caso pues sería 3 más 5, 6 más 0, 5 más 9, 4 más 6, etc. Cuando sumo a través de las filas, o sea, a través del eje axis igual a 1, que serían las filas, me sale un array bidimensional y lo que estoy sumando ahora es pues 3, 8 y 9, que serían 20, 6, 6 y 9, que serían 21, así para la primera fila de mi array bidimensional, y a la segunda exactamente igual, 5, 2 y 6, que sería 13, 3, 9, 5 y 7, que sería 21, etc. Y en el caso de realizar la operación a través de las columnas, ¿vale? Pues exactamente igual, estaría sumando 3, 6, 5 y 4, ¿vale? En este caso, pues me saldría 18, ¿vale? Estaría sumando 8, 9, 1 y 7, que son 25, 23, 20, 9 y 16, ¿vale? Bien, como digo, esto es muy importante que lo entendamos bien. Si no habéis entendido este ejemplo, podéis mirar tranquilamente el array tridimensional, ver lo que hace la operación y entenderlo muy bien. Es muy importante, como digo, entender cómo se trabaja a través de los ejes de un array n-dimensional. Bien. Algunas de las operaciones para concatenar, añadir valores, requieren que las dimensiones sean compatibles, ¿vale? Vamos a entender esto de la siguiente manera. Vamos a crear un array unidimensional con 10 valores consecutivos de 0 a 9. Array igual, bueno, podemos hacer con la range 10. A partir de este array vamos a crear un segundo array de 10 por 1. Simplemente vamos a llamar al método reshape 10.1 y un tercer array, volviendo a llamar al método reshape y 1, 10. Y ahora vamos a imprimir los tres arrays, su número de dimensiones y sus dimensiones. Print array, array ndim, array shape. ¿Vale? Vamos a imprimir para un array, para el otro y para el otro. Vamos a meter también separaciones como hemos hecho en el anterior para que sea un poquito más claro. Y bueno, vamos a imprimir array 1, el array 2 y el array 3. Bien, fijaros, el primer array es un array unidimensional, tiene solamente una dimensión, ¿vale? No debemos confundir y pensar que esto es un array de una fila por 10 columnas, no, es un array unidimensional de 10 elementos. El tercer array sí que es un array de una fila por 10 columnas. Y el segundo array es un array de 10 filas por una columna. Como digo, esto es importante porque cuando llamemos a método como append, no podemos insertar un array unidimensional. Si queremos insertar una fila, tendremos que insertar un array que sea del número de filas y el número de columnas equivalente, ¿vale? Bien, como digo, esto es importante saber que un array n-dimensional, o sea, un array unidimensional, no tiene filas y columnas. Otro punto importante sería cómo intercambiar las dimensiones de un array, lo que sería la traspuesta de un array, que no te debemos de confundir con el método reshape. Tenemos dos opciones, uno sería la propiedad t o llamar al método transpose, algo son propiedad y método del propio array. Ambos arrays que se consiguen mediante este método y esta propiedad son vistas, por lo tanto es también importante que sepamos que comparten memoria. Bien,
Tenemos este array de aquí y a partir del array vamos a crear un segundo array, vamos a llamarlo array 2, mediante la transposición. Vamos a llamar simplemente al método t y vamos a llamar a un tercer array mediante el método reshape. Array reshape 6 filas por 2 columnas. Vamos a imprimir los 3 arrays. Vamos a utilizar este código de aquí. Y vamos a ver sus diferencias. Vamos a imprimir el array. Vamos a imprimir el array 2 y el array 3. Bien, fijaros que el primer array es un array de 2 filas por 6 columnas. En el segundo array lo que hemos hecho es transponer el array, o sea, las filas pasan a ser las columnas. Y en el tercero, llamando al método reshape, lo que coge es los elementos y los va 1, 2, 3, 4, 5, 6 poniendo según las nuevas dimensiones, ¿vale? Quiero que veáis muy bien la diferencia porque algunas veces nos interesará transponer un array y otras veces nos interesará cambiar las dimensiones mediante el método reshape. ¿Cómo se iteran los elementos de un array? Hasta ahora hemos visto cómo acceder a los elementos de un array, pero está claro que los elementos, un array es iterable. Tenemos que tener en cuenta que en un array n-dimensional siempre vamos a iterar su primera dimensión. Esto es, si iteramos un array bidimensional, iteraremos sus filas. En un array tridimensional, iteraremos las tablas. En un array unidimensional, pues lógicamente iteraremos los elementos. Si queremos iterar todos los elementos de un array de más de una dimensión, podemos simplemente iterar su versión unidimensional. Recordad que para conseguir esta versión unidimensional podríamos llamar a un PyRabel o las propiedades flatten o reshape con -1. Bien, vamos a ver esto con algún ejemplo. Vamos a crear un array unidimensional con 5 valores consecutivos entre 0 y 5. Lo puedo hacer con el método arrange 5. Y ahora vamos a iterar for L in array print L. ¿Vale? De tal manera que se va imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4. Si el array fuera bidimensional, pues vamos a crear un array de 2, 6 con valores consecutivos entre 10 y 21 incluidos. Pues se puede hacer con arrange entre 10 y 22 para incluir el 21 y una vez que lo tengamos vamos a llamar al método reshape, vamos a cambiar las dimensiones a 2 filas, 6 columnas, ¿vale? Vamos a imprimir el array, vamos a imprimir un delimitador y ahora lo que vamos a hacer es iterar todos los elementos del array for L in array print L. Fijaros, este es mi array, ¿vale? 2 filas por 6 columnas. Esta es la primera iteración, esta es la segunda iteración, ¿vale? Lo podríamos ver un poquito más claro, poniendo aquí. ¿Vale? Iteración, iteración, ¿vale? Bueno, recordad, se podría hacer un poquito mejor, ¿vale? Por ejemplo, for idx element in enumerate array, podríamos llamar ¿vale? Para tener, como digo, un poquito mejor, ¿vale? Iteración primera, la primera fila, iteración segunda, la segunda fila. Vamos ahora a ver qué pasaría con un array de 3 dimensiones. Vamos a crear un array entero, o sea, un array de 3 profundidad, de 3 filas por 4 columnas, con número aleatorio entre 0 y 10. Lo podemos crear fácilmente con el método randint del módulo random, números entre 0 y 10 y las dimensiones 3, 3 y 4. Vamos a imprimir el array resultante, aquí lo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es iterar el array y ¿vale? Vamos a utilizar el mismo código de antes, for elemento in, vamos a enumerar ese array, vamos a iterarlo y vamos a imprimir cada iteración. Vamos a imprimir aquí también un separador.
y fijaros, este sería mi array y cada vez que realizamos una iteración lo que estamos haciendo es imprimiendo cada una de las tablas. ¿Vale? Como digo, es importante que sepamos que en un array n-dimensional se puede iterar y lo que se itera siempre sería a través de su primera dimensión. Bien. Si queremos agregar elementos en un array, podemos utilizar el método o la función, perdón, de NumPy append. La función de NumPy append tiene tres parámetros: el array donde queremos añadir los valores a añadir y el eje a través del cual los queremos añadir. Si no especificamos nada, axis igual a none, los valores se van a añadir a la versión unidimensional del array. Sin embargo, si especificamos eje, podemos añadir filas con axis igual a 0 o columnas con axis igual a 1. Pero es muy importante que los valores que queremos añadir sean compatibles. Vamos a ver esto. Por ejemplo, vamos a crear un array de 4 o 3 con números consecutivos. Lo podemos hacer con una range 12, reshape, a 4 filas, 3 columnas. Vamos a imprimir el array y vamos a imprimir sus dimensiones. ¿Vale? Aquí tenemos el array de 4 filas, 3 columnas, números consecutivos. Bien, vamos a añadir los valores 5, 5, 5 al final del array sin especificar el eje. Para ello vamos a crear valores, NumPy array. ¿Vale? Esto es un array de valores y res, es importante, en NumPy append crea otro array diferente, por lo tanto no va a compartir memoria. Res va a ser NumPy append, queremos añadir al array los valores, ¿vale? No vamos a especificar nada más y vamos a imprimir en este caso el resultado. Fijaros que los valores 5, 5, 5 se han añadido a la versión unidimensional del array, ¿vale? Aunque el array era de 4, 3, si especificamos axis igual a none, se añaden a la versión unidimensional del array, por lo tanto el array resultante es también unidimensional. Bien, vamos a añadir estos mismos valores especificando el eje 0. ¿Vale? Vamos a copiar el código y simplemente aquí axis igual a 0. Vamos a imprimir el resultado y vamos a ver lo que pasa. Podemos pensar que todo está correcto, ejecutamos y me dice que las dimensiones son incompatibles. Esto es así porque valores es un array unidimensional y queremos añadir una fila. Por lo tanto, tendríamos que cambiar las dimensiones de este array unidimensional para que tenga una fila y 3 columnas. Y ahora ya sí que es posible añadirlo. ¿Vale? Del mismo modo, si quisiéramos añadir al array una columna, sería exactamente igual. En este caso me haría falta otro 5, porque tenemos 4 filas. Y el reshape pues sería 4 filas por una columna y los valores los vamos a añadir a través del eje 1 y vamos a imprimir el resultado y aquí acabamos de insertar una fila. Como digo, podemos insertar filas o columnas en el array siempre se añaden al final del array, o sea que se añadiría una nueva fila, una nueva columna, siempre que las dimensiones sean equivalentes. También podemos utilizar el método insert, que me permite insertar elementos en posición determinada, ¿vale? Los parámetros son exactamente iguales, solo que aquí tengo op, ¿vale? Que sería un objeto que especifica el índice antes del cual los elementos de los valores van a ser insertados. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un array de 2, 7 con números consecutivos. Podemos hacerlo con NumPy arrange 14. Reshape 2, 7. Vamos a imprimir el array y sus dimensiones. ¿Vale? Aquí tenemos un array de 2 filas por 7 columnas con números consecutivos. ¿Vale? Bien. Vamos a insertar ahora 2 columnas con los valores de 8, 8, 9, 9 respectivamente. Para ello vamos a crear el array de valores. Yo voy a utilizar NumPy array, que para mí es lo más sencillo. Y lo que voy a hacer es 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9 y llamo al reshape 2, 2
y ahora voy a insertar después de la tercera columna. Por lo tanto, el resultado va a ser NumPy insert. Quiero insertar en el array, después de la tercera posición, los valores. Y en este caso, como son columnas, axis igual a 1. Vamos a imprimir el resultado para verlo. Y aquí tenemos las dos columnas, ¿vale? Después de la tercera columna, 0, 1, 2, lógicamente la posición 3, ya estaría estos valores insertados y demás. ¿Qué pasa si quisiéramos insertar una fila con valores de 8, 8 al final? Bueno, perdón, en la primera posición del array. Primero creamos los valores. ¿Recordás? El array tiene 7 columnas, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? El número de columnas tiene que ser equivalente, ¿vale? Y tenemos que llamar al reshape y decir que es un array que tiene una fila, 7 columnas, ¿vale? Y ahora simplemente llamamos a NumPy insert, queremos insertar valores en el array, en la posición 0, los valores y axis igual a 0 porque estamos insertando una fila en la primera posición. Vamos a imprimir el resultado. Aquí tenemos una fila de 8 en la primera posición, ¿vale? Vamos a insertar ahora columnas de 8 en la primera, tercera y quinta columna. Para ello vamos a, primero, los valores, vamos a crear los valores, sería el NumPy array. Importante, vamos a insertar columnas, por lo tanto me hacen falta 2 filas por una columna. Y ahora vamos a llamar al res insert, queremos insertar en el array, y en las posiciones va a hacer una lista que vamos a poner 0, 1, 2. ¿Vale? Los valores y axis igual a 1, ¿vale? Estamos insertando columnas. Vamos a imprimir el resultado. Fijaros, hemos insertado en la primera, en la tercera y en la quinta. Del mismo modo, si queremos eliminar elementos en un array, vamos a llamar a la función NumPy_delete. NumPy_delete tiene 3 argumentos, array, ob y axis. Array, el array donde queremos eliminar elementos. Ob sería un objeto que especifica el índice de los elementos que van a ser, en este caso, eliminados. Y axis, pues, especificaría el eje a través de los elementos que se van a eliminar. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un array de 4×4 con número entero aleatorio de 0 a 10. Lo podemos hacer con la función NumPy_random, random_int, de 0 a 10 y de dimensiones 4×4. Vamos a imprimir el array resultante y sus dimensiones. Tenemos un array de 4×4. Si queremos eliminar la primera columna, ¿cómo lo haríamos? Pues res igual NumPy_delete al array. Queremos eliminar la posición 0 del eje 1. Queremos eliminar la columna. Vamos a imprimir el resultado. Aquí podéis ver que se ha eliminado la primera columna. Si queremos eliminar la segunda fila, pues exactamente igual, NumPy_delete del array. La segunda sería el índice 1 y como es una fila, estamos trabajando en el eje 0. Vamos a imprimir el resultado. Aquí lo tenemos, fijaros, la primera columna, la segunda fila, 4, 8, 6, 4, ha sido eliminado. Y si queremos eliminar las filas con índices 0 y 3, pues sería exactamente igual, solo que aquí vamos a meter 0 y 3, ¿vale? Vamos a eliminar la primera fila y la última. Vamos a imprimir el resultado. Y fijaros, solo quedan las 2 filas intermedias. Bien. Con la función NumPy concatenate podemos también concatenar arrays, ¿vale? Los argumentos son una secuencia o lista de arrays y el eje a través del cual queremos realizar esa concatenación. Si no se especifica eje, axis igual a 0, la concatenación, axis igual a none, la concatenación se hace para las versiones unidimensionales de los arrays. Bien, vamos a crear un array de tipo entero con 10 listas de coordenadas x aleatorias entre 0 y 10, ¿vale?
Vamos a llamar coordenadas, numpy random in, números entre 0 y 100, y como queremos una lista con 10 coordenadas, pues serían dimensiones 10 filas, 2 columnas. Bien, vamos a crear un segundo array con valores de altura, ¿vale? En este caso, vamos a llamarlo zvals, numpy random in, van a ser valores de elevación entre 650 y 800, y como lo que queremos es una nueva columna, vamos a decirle que este array va a tener de dimensiones 10 filas por una columna, ¿vale? De esta manera los dos arrays son compatibles porque tienen el mismo número de filas, por lo tanto se pueden concatenar a través del eje 1, o sea, se pueden añadir como si fueran columnas, ¿vale? Vamos a llamar el resultado, sería numpy concatenate, ¿vale? Vamos a llamar una lista, una tupla con coordenadas y valores de altura, y especificamos que el eje es el eje 1, las columnas. Vamos a imprimir el resultado y fijaros, cors, me falta aquí una D. El resultado, veréis, pues son las dos coordenadas y los valores de altura. Hemos concatenado estos dos arrays, esto que sería el primer array con las listas de coordenadas y esto las listas de valores de elevación. Como digo, es muy importante, si queremos concatenar a través del eje 1, queremos concatenar columnas, es importante que los arrays tengan el mismo número de filas. Bien, si quisiera añadir los dos siguientes datos al array anterior, ¿vale? Por ejemplo, imaginar estos dos datos, ¿vale? Pues simplemente vamos a datos, bueno, vamos a poner dato 1, ¿vale? Dato 2, ¿vale? Estos serían listas. Si queremos arrays de numpy, pues llamamos al numpy array. Y estos ya serían arrays. Son dos arrays unidimensionales, no vamos a poder concatenarlos, o sea, no vamos a poder añadirlos como filas. ¿Qué podemos hacer? Llamar al método reshape para que tengan el mismo número de columnas. Pues esto va a ser una fila por 3 columnas, esto va a ser una fila por 3 columnas. Ya tienen el mismo número de columnas, por lo tanto podemos concatenarlos a través del eje 0, que sería a través de las filas. El resultado va a ser numpy concatenate. Vamos a meter una lista que sería bueno, vamos a llamar a esto res2, ¿vale? El resultado anterior, que es el array de 3 dimensiones, el dato 1 y el dato 2. Importante decirle que estamos añadiendo filas, o sea, estamos concatenando en el eje 0. Vamos a imprimir en este caso el resultado 2 y aquí tenéis pues 30, 40, 790, 70, 20, 640. He añadido estos dos datos concatenando los arrays. Como digo, lo más importante sería que las dimensiones sean equivalentes. Si queremos añadir filas, tienen que tener el mismo número de columnas. Si queremos añadir columnas, tienen que tener el mismo número de filas. También podemos utilizar otras funciones para unir arrays, como son numpy stacks, numpy vstack o numpy hstack. NumPy stack une diferentes arrays a lo largo de un nuevo eje, vstack une diferentes arrays verticalmente y hstack une diferentes arrays horizontalmente. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a crear 3 arrays de 4×4, ¿vale? Serían arrays bidimensionales con valores de 1, 2 y 3 respectivamente. Esto lo podemos hacer de manera muy simple, pues por ejemplo llamando a numpy ceros 4, 4, vamos a especificar como queremos números enteros, de type, numpy_int, y directamente vamos a sumarle aquí 1 para obtener valores de 1, un array con valores de 1. Ya veremos, esto es una operación de broadcasting que la veremos en el próximo cuaderno. Un segundo array, un tercer array con valores de 2 y valores de 3. ¿Vale? Ya tenemos 3 arrays, como digo. Bueno, vamos a imprimir uno de ellos para que lo veáis. Array 3, por ejemplo. ¿Vale? Pues un array de 3,
El array 2 es un array lleno de doses y el array 1 es un array lleno de unos. También lo podemos hacer, por ejemplo, con NumPy empty y después llamando al método fill, ¿vale? Pero el método fill no se puede utilizar en la misma línea, no podemos utilizar en la misma línea NumPy empty 44 fill 1, ¿vale? Tenemos que hacerlo en dos líneas. Así, pues lo podemos hacer directamente con una línea. Bien. Vamos ahora a unir los tres arrays en un array de 3 dimensiones, ¿vale? Vamos a utilizar la función NumPy stacks. Res igual NumPy stack. Vamos a meter una lista con array 1, array 2 y array 3 y axis igual a 0 para que me una los diferentes arrays a lo largo de un nuevo eje. Vamos a imprimir el resultado y como veis esto da un resultado, un array tridimensional ha creado un nuevo eje, esta tercera dimensión, o sea, la profundidad, y ha unido los tres arrays a lo largo de ese nuevo eje. Si quisiera utilizar unirlos verticalmente o unirlos horizontalmente, ¿vale? Sería bastante fácil. Por ejemplo, si quisiera unir los tres arrays verticalmente, llamaríamos a la función vStack, una lista de nuevo con array 1, array 2, array 3, ¿vale? Como es vStack, en este caso no tiene la propiedad axis porque se realiza verticalmente. Vamos a imprimir el resultado para que lo veáis. ¿Veis? Es un único array que tiene 12 filas, 4 columnas. Vamos a llamar ahora, si los queremos unir horizontalmente, pues exactamente, solo que llamamos a hstack y metemos una lista con el array 1, el array 2, el array 3. Vamos a imprimir el resultado y esto me proporciona un array de 4 filas por 12 columnas. ¿Vale? Bien, con esto hemos terminado este cuaderno de manipulación de arrays y nos vemos en el próximo cuaderno.